El tema que nos presenta el Evangelio de hoy es un tema muy controversial. Se trata del divorcio. Todavía hoy en día la gente pregunta, ¿es permitido o no es permitido el divorcio? Veamos qué nos dice la Sagrada Escritura. Se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaban, ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió, ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Comienza el Evangelio diciendo que unos fariseos se acercaron a Jesús. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era un grupo, un movimiento político religioso, integrado por personas intelectuales, que estaban muy aferrados a la tradición oral y a la ley de Moisés. Este grupo, este movimiento político religioso, tenían una gran influencia sobre el pueblo. Este grupo de personas se acerca a Jesús para preguntarle si realmente era lícito que un hombre pudiese repudiar a la mujer. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Una cosa es el divorcio y otra cosa es el repudio. El divorcio generalmente es cuando dos personas se ponen de acuerdo y luego los dos se separan, pero de mutuo acuerdo. En cambio, en el repudio no es así. En el repudio, una de las partes, en este caso el hombre, podía repudiar a su mujer. La mujer no podía tener derecho a reclamo. Él la podía repudiar por algo sumamente grave, como por ejemplo una infidelidad. Él la podía repudiar, pero también la podía repudiar por algo sumamente tonto, como por ejemplo no sabe barrer, no sabe cocinar, en fin, cualquier estupidez que él podía encontrar, basta que no la quisiera, basta que apareciera otra más bonita que la que tenía y era motivo de repudio. El hombre podía repudiar a la mujer no podía repudiar al hombre. En muchos casos, los maridos repudiaban a la mujer y la mujer más adelante encontraba a otra persona que le ofrecía tal vez mejor estabilidad y ella se unía a esa persona. El primer marido podía darle acta de repudio, diciéndole que ella era infiel, que ella era adúltera y por lo tanto podían apedrearla. Es decir, la mujer llevaba las de perder. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés lo que hace es exigir que se le dé a la mujer un acta de divorcio y un acta de repudio. ¿Para qué? Para proteger a la mujer. Una vez que la mujer tiene el acta, si ella se vuelve a unir con otra persona, tiene con qué defenderse. De lo contrario, podía ser, como les dije, podía ser apedreada. Entonces Moisés lo que prescribe, Moisés lo que ordena es que si se divorcia o si la persona repudia a la otra, denle un acta, que ella tenga algo como defenderse. Moisés sale en defensa de la mujer para que ella también se sienta liberada y pueda rehacer su vida. No puede ser atada a una persona que en un momento de celo, en un momento de rabia, pueda denunciarla como adúltera y pueda venir siendo asesinada, apedreada. Ya existía el divorcio, ya existía el repudio. Moisés lo que exige es un acta para defender a la mujer. Una vez que Jesús clarifica esto, les dice, y eso lo hizo Moisés porque ustedes son duros de corazón. Ustedes se divorcian y son de corazón duros. Piensan en ustedes mismos y no piensan en los derechos de la mujer. Por eso lo que Moisés ha prescrito es en favor de los derechos de la mujer. Después que Jesús les ha clarificado que no fue Moisés el que creó el divorcio ni el repudio, sino por el contrario, salía en defensa de los derechos de la mujer, ahora Jesús se remonta a los orígenes de la humanidad, al Creador. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Aquí se nos dice que desde el principio Dios quiso que el ser humano fuese hombre y fuese mujer. Y muy bien nos lo dice el libro del Génesis cuando habla de la creación. Y nos dice por 7 veces que todo lo que Dios creó vio que era bueno.
Pero la primera cosa que Dios vio que no era bueno es que el hombre estaba solo. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante a él. Porque si es solo, no se humaniza, no se realiza como persona. Por eso Dios hizo al hombre y a la mujer el uno necesitado del otro, porque así los dos se complementan. Y es por eso que dice que ya no serán dos, sino una sola carne. Una persona equilibrada sabe ser feliz en la medida en que entienda que tiene necesidad de la otra persona. Dios nos ha hecho bien. Dios ha querido hacernos incompletos, obligándonos a salir de nosotros mismos para ir al encuentro del otro, para intercambiar nuestros dones con la otra persona. En otras palabras, para amarnos, porque el ser humano fue hecho para ser amado y para amar. Por eso el libro del Génesis muy sabiamente dice que Dios sacó a la mujer de la costilla del hombre porque está cerca del corazón. No dice que la sacó de los pies para que el hombre la pisotee, ni dice que la sacó de la cabeza para que la mujer gobierne al hombre. Dice que la sacó de su costado porque está cerca del corazón, es decir, para ser amada. Y Jesús remata con esa frase, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, queriéndonos decir que el divorcio no encaja en el proyecto original, en el plan de Dios. Veamos lo que sucede después. Y ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Nos dice el Evangelio que una vez en casa los discípulos vuelven sobre el tema. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que también están en shock. No olvidemos que ellos fueron formados, fueron catequizados en la religión judía. Y ellos habían aprendido desde muy niño que el hombre no solamente tenía el derecho, sino el deber de denunciar a su esposa, de repudiarla. Cuando, por ejemplo, si la mujer no podía darle hijos, él tenía la obligación de denunciarla. ¿Por qué? Porque no se estaba cumpliendo con el mandato de crecer y multiplicaos. Por lo tanto, él tenía que realizarse como persona y tendría que buscar otra persona que realmente le pudiese dar descendencia. Por eso Jesucristo aprovecha la ocasión para catequizarlo y con los discípulos es mucho más claro todavía. Y Jesús no es que introduce una nueva ley o que sea mucho más severo que Moisés. No, simplemente recuerda el plan, el proyecto de Dios desde los comienzos de la creación, haciéndoles notar que en el proyecto de Dios no existe el repudio. Finalmente el evangelista San Marcos trae a la escena unos niños. Y uno se pregunta, ¿y qué tienen que ver los niños con el tema en cuestión? Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús al ver esto se enfadó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Aquí vemos una frase un poquito fuerte. Jesús se enojó, se enfadó, regañó a los discípulos por esa actitud que tienen frente a los niños. Y aprovecha la ocasión, los abraza, los toma en brazos y nos explica que así como un niño confía plenamente en el padre, confía plenamente en la madre y todo lo que el padre le da por el bien de los hijos, así nosotros deberíamos de acoger esa norma que Dios dio. ¿Por qué? Porque es por el propio beneficio, para nuestro propio bien. El padre y la madre no van a querer el mal para los hijos. Dios en su infinito plan de creación realmente no va a querer el mal para cada uno de nosotros. Naturalmente es algo exigente, es una meta muy dura, pero nos invita a ser como los niños para recibir ese plan de Dios. La meta que Dios nos propone es muy alta y a veces muy difícil de alcanzar, pero Dios comprende nuestra fragilidad. Y cuando una persona se separa, se divorcia, nosotros no somos nadie para juzgarlo. Nosotros tenemos que acompañarlo con nuestra oración, porque nosotros no sabemos el problema, las dificultades, qué fue lo que lo llevaron a tomar esa decisión. Es allí donde entra nuestra pastoral, para acompañarlos, caminar con ellos y hacerles sentir también el amor de Dios en su condición de vida. Debemos demostrar el amor de Dios a las personas que están viviendo un momento, una situación de dolor.
Bien, que Dios y la Virgen les acompañen.